Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, este es un mercado que tiene más oferta. Hubo a principio de año una restricción en la faena que hizo pensar que el año iba a ser igual o peor que el año pasado, pero ahora lo que estamos viendo es que va a ser más alto. La oferta de la cantidad de carne disponible para el consumo y para exportación. El consumo sigue muy limitado, muy a la defensiva. La exportación nos ha dado 2 meses con volúmenes sorprendentes, aún sacando el hueso. Es esa discusión que somos, hasta donde yo conozco, somos los únicos que incluimos el hueso con carne dentro de los volúmenes exportados como carne. La posición, fundimos las 2 posiciones arancelarias donde la tradicional con la que entra el hueso con carne. Lo que se está viendo es que la exportación de los últimos 2 meses está en el orden del 30% de la demanda, que eso estaba contra el pensamiento, contra las ideas del anterior, vamos a ver ahora, del anterior ministro. Vamos a ver ahora qué es lo que imagina, qué es lo que quiere para la ganadera argentina. Así como la demanda interna está muy floja y ahora ya no hay restricción de oferta como había marcadamente en los meses de febrero, marzo, abril, donde se lograron precios extraordinarios. Un novillito a plata de hoy un novillito valía 450 pesos. Llegó a tocar los 450 pesos, hoy está en 320, 330 promedio del novillito en Liniers. Cayó en términos corrientes, nominales, cayó mucho más en términos reales. Pero es esta cosa que en 3 o 4 meses que no crezca el precio de la hacienda, lo que era un precio extraordinario pasa a ser un precio mediocre, y después de un precio mediocre pasa a ser un precio por debajo del promedio. Todavía estamos, tanto en el precio del novillito gordo como en el precio del ternero, estamos por arriba de los promedios históricos. Pero se van achicando. En algún momento el sobreprecio en relación al promedio histórico era del 40%, y es del 20%. Ahora, lo novedoso es estos volúmenes que se está exportando, que tampoco el gobierno explicó, se quedó sorprendido, nos quedamos sorprendidos todos viendo los volúmenes. Probablemente ha habido en los meses recientes una faena muy alta de vacas, una oferta muy alta de vacas, y habrá entrado una gran parte por vaca DIE, las 2 clasificaciones más inferiores de la vaca, y eso es lo que permitió, bueno, que con una tipificación amigable, mayor cantidad de vacas salgan bajo la excepción de que determinado tipo de vaca se pueda exportar. La diferencia de lo que se exportó de más, piensen que es China, pero piensen que exportar 80.000 toneladas por 2 meses, algo más de 80.000 toneladas por 2 meses consecutivos, incluyendo el hueso, uno lo proyecta al año, son 960.000 toneladas. O sea que con el freno de mano puesto, con toda la falta de apoyo, con todos los obstáculos que pone el gobierno, que los hemos dicho son muchos, los cortes prohibidos, el 9% de retenciones, los cupos que existen y que todo el mundo sabe qué es lo que puede exportar y no excederse de esos cupos, y sobre todo la pieza maestra. Ya en el último año, lo medíamos en estos días, el tipo de cambio neto para la carne vacuna subió 35%, la inflación fue el 70%. Es un uso grosero, que es lo que se le observan con los pocos que se puede hablar del gobierno. Es decir, mira, estás atrasando groseramente el tipo de cambio y tampoco bajaste la inflación. Igualmente, sorprende en realidad lo venimos diciendo hace tiempo, si fuera por la demanda internacional, Argentina podría estar exportando, ahora con el freno de mano puesto, el equivalente a los últimos 2 meses, 960.000 toneladas, estamos rozando el millón, que ya lo habíamos hecho en la primavera del 2021.
donde se observó que si nosotros tenemos carne, el que hace la diferencia es China, si tenemos, en vez de exportarle 35 o 40 mil toneladas a China, peso producto por mes, le exportamos 50, 55, 60, el mercado chino ni se inmuta, es un mercado gigantesco. Y que si bien ustedes saben que hemos hablado mucho de todos los problemas que tiene China, aparentemente la única excepción de todos los problemas que tiene China en materia de crecimiento económico, en materia de importación de una serie enorme de productos y de carnes. La carne de cerdo ha caído a la cuarta parte de la importación. La carne vacuna, en estos días nos vamos a enterar los datos de julio. En junio fue el segundo registro más alto de la historia, o sea que está desconectada del resto. Vamos a ver, esperemos que sea así por mucho tiempo. Es un producto nuevo, es un producto que se está difundiendo. Esta es la misma trayectoria que fue en Corea, en Japón, en Taiwán, en Singapur. Mercados que empiezan comprando poco. Muchas veces las cadenas fast food son las que hacen punta. Se empieza a difundir la carne vacuna. Un dicho siempre de los marketineros: el que prueba carne vacuna vuelve y aumenta su consumo, aumenta el ingreso, aumenta la urbanización, aumentan las clases medias. El consumo de carne vacuna, que parte en China de niveles muy bajos, lo único que tiene por delante es crecer. Entonces, aún dentro de la crisis está creciendo. Vuelvo a repetir, no tiene comparación las 230.000 toneladas que importó, último dato que es de junio, de carne vacuna, peso producto, contra las 120.000 de cerdo. El mercado de cerdo es 5 veces más grande, pero el mercado de cerdo sobra la carne. Sobra, y una superabundancia de producción en gran medida por una serie de oscilaciones que ha tenido los precios y la misma intervención oficial en el mercado de carne de cerdo. Pero digamos, ¿podríamos exportar más? Podríamos exportar más. Ha llegado el momento en que las autoridades, en serio, asustadas o tomando conciencia de la situación de la balanza comercial, la necesidad de dólares, vengan y le digan al sector: ¿qué necesita usted para proveer 1.000 o 1.500 millones de dólares adicionales a la balanza comercial? Bueno, evidentemente no llegó todo lo que estamos escuchando. Los primeros pasos del nuevo ministro es: esta restricción queda. Imagínense que el ministro es altamente improbable que decida nada, sino que viene de la calle Uruguay. Siempre lo decimos: más restricción, más cepo. Más restricción de dólares y de oferta de dólares, más cepo. Pero esto lo saben, y es el próximo dosis excesivas de cepo termina paralizando, o dosis de cepo termina paralizando la actividad económica. Los precios reales, los mejores precios reales han quedado atrás, especialmente en términos locales. ¿Cuánto vale un novillo? ¿Cuánto vale una vaca? ¿Cuánto vale un novillito en Liniers? Es visible. Todas las categorías tocaron un pico, algunas en el mes de marzo, como el ternero de invernada, otras en el mes de abril, como el novillito, otras la vaca un poquito más tarde, y todos los precios de la hacienda están en términos reales 20-25%, aún con la recuperación de estos últimos días, están por debajo de los valores, 20-25% por debajo de los valores reales que tenía. O sea, lo mejor ya pasó. Ahora, los valores actuales a manera constante son muy buenos, pero con una inflación del 7-8% mensual, con una oferta abundante, porque hay más oferta que el año pasado. Hay más oferta por dos razones que lo venimos diciendo. Hay más oferta de ganado para faenar y el ganado es más pesado. Hay un cálculo provisorio de peso medio de la hacienda en el mes de julio de 236 kilos. Ese es un registro. Está bien, Argentina está lejos del resto de los países que ya están en Brasil, Uruguay, en 250, 260 kilos, está lejos de Australia, 310, está muy lejos de Estados Unidos, 340. Pero es más carne, hay más carne. Este año va a cerrar probablemente, como consecuencia de esta combinación de estos dos factores, más faena y animales más pesados, va a cerrar 4% más. O sea, el panorama ideal que se dio en meses anteriores, o el año pasado, en cuanto a los precios reales, se daba porque estaba muy firme y no la podían parar la demanda externa. La demanda externa hoy está recuperando los valores y los volúmenes. Todavía no está en los niveles que estaba hace 6 meses o un año. Pero pinta bien.
Tenemos extremadamente pinchado el mercado de la Unión Europea, el mercado de Egipto. Pero China, que es la verdadera locomotora, China va al 75-77% del volumen. China está dando señales muy favorables en estas últimas semanas. Entonces, lo que pasó el año pasado es una combinación de factores, de suba de los precios FOB y de restricción de oferta. Esa restricción de oferta no es que hoy hay más hacienda, hay más novillos. Y hasta hace una semana, porque por eso la estación está cayendo, hubo más vacas. Y está apareciendo toda la hacienda que estacionalmente en años normales, y este parece que desde el punto de vista del ciclo va a ser un año normal, la cantidad de hacienda encerrada, el último registro que tenemos tiene 40 días de... es 1.950.000 cabezas encerradas, es un registro muy alto. Y esto va a ir apareciendo en el mercado. Es cierto que un porcentaje menor, son novillos de exportación por cuenta de la industria exportadora, pues es una fracción. La novedad del feedlot de los últimos meses es que a ese volumen importante que había de hacienda por cuenta de la exportación se agregó por cuenta de matarifes, por cuenta de productores y a causa de la seca, los feedlots están, no voy a decir llenos, pero hay muchísimos feedlots que si uno pide, porque se le acabó el campo, pide un corral, no lo encuentra. Están comprometidos por bastante tiempo. Entonces, ya no tenemos una restricción de oferta y estamos cada vez más atentos al factor que es el driver del mercado, es el conductor del mercado, que es China. ¿Por qué hablar con China? Bueno, uno saca una cuenta muy superficial. Si China es el 77% de nuestros embarques y la exportación en los últimos meses sorprendentemente ya no es el 23-24% del sueño del ministro anterior, sino que es el 30%, bueno, ya estamos en que el 22 o 23% de cada 100 kilos, o sea, 22 o 23 kilos de cada 100 que se fabrican en Argentina van a China. Eso es en números redondos. Es el doble de la participación de los supermercados en la comercialización de carne en Argentina. ¿Qué pasaría si la demanda de los supermercados desapareciera y otro tanto? Eso es China hoy en día. Estamos muy bien ubicados en China, no estamos en medio de los conflictos, y ahora nos vamos a referir a eso, los conflictos muy serios que está teniendo China, diplomáticos, crecientes, con Australia y con Estados Unidos, por el tema de Taiwán. Hay dos fantasmas de los cuales nosotros nos hacemos eco porque todos los analistas internacionales lo están tratando en estos días. Un posible conflicto ya no diplomático sino armado por Taiwán por un lado, y por el otro lado que entre la aftosa a territorio australiano. Ustedes saben que está muy cerca, está en Bali, en Indonesia, un lugar que tiene un intercambio extraordinario de turistas australianos que van a las playas de Bali, que vienen y las vacas andan en medio de y los turistas andan en medio de los pueblitos, y hay una psicosis extraordinaria que al paso con la difusión vertiginosa de la aftosa en un lugar que está a 600 kilómetros de las costas de Australia y que tienen un gran intercambio, están haciendo todo lo que pueden en ayudar a vacunar, están haciendo todo lo que pueden en controlar a los turistas cuando vienen, en lavado de los zapatos, en desinfecciones y demás. Lo hemos comentado, hay dos empresas que le pagan a los turistas y creen en la captura de pantalla que muestra que se desprendieron de los zapatos los dejaron en Bali. Entonces hay dos temas, cualquiera de los dos es de una importancia extraordinaria, que es, si entra la aftosa en Australia, eso sería un golpazo tremendo, y otro mayor aún, bueno, pero eso es que excedería todo lo que podemos calcular en este momento, que sería qué pasa si hay, como todo el mundo de China en algún momento, va a ser tarde o temprano, pero va a terminar retomando lo que ellos consideran es una provincia, es parte del territorio chino. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Una oferta abundante, una carne que en los últimos tiempos se ha encarecido con respecto al pollo y al cerdo. Ya hay corrimiento, ya no de la carne vacuna hacia el pollo en los sectores con menos ingresos o al cerdo, sino ya directamente ahí también lo que se está observando últimamente, especialmente en el Gran Buenos Aires,
un corrimiento del pollo y del cerdo, los hidratos de carbono, al arroz, a los fideos y demás. Un consumo que, si fuera por el consumo, salvo que hubiera una restricción muy grande de oferta, del consumo como conductor del mercado, es poco lo que podemos esperar. Si uno lo que espera son precios sensiblemente superiores a la media, que compensan las otras dos cosas que nos están dando para un proceso de crecimiento. Es el clima. Ha llovido hay manchones, que esto es muy interesante. En la zona donde ha llovido, que son muchas zonas que han ligado 50 a 100 milímetros. Lo que nos dicen los compradores de Hacienda es que hay una restricción muy clara de oferta de los productores cuando ya tienen la primavera a la vista, ligaron un golpe de 80 a 100 milímetros, ya el panorama cambió, ya no vendo más. Sea cría, sea animales recriados, sea lo que sea, inclusive la vaca. O sea, atentos a qué sucede. No es lo que nos están diciendo los pronósticos, pero estos golpes de agua generalizados tampoco estaban en los pronósticos y aparecieron. ¿Qué pasa si llueve de manera generalizada en los próximos 20 o 30 días? Ahí se puede originar algo que por ahora la oferta es abundante, porque hay seca, porque porque los filos están llenos, porque es necesario desprenderse de la hacienda, porque hay que bajar la carga. ¿Qué pasa si esto se diera vuelta con lluvias generalizadas? Ahora, digamos, no va a ser el consumo el factor dinámico. La carne se ha encarecido en los últimos, sobre todo desde el principio de año, en relación al pollo, pero el pollo vale la tercera parte de lo que vale la carne vacuna, pero especialmente el cerdo. El cerdo aparece como el sustituto a mirar en los próximos meses, en los próximos años, porque tiene un terreno de los 18 o 20 kilos que se consume hoy, y viendo lo que ya pasó con el pollo en otros países y va a pasar con el cerdo, un crecimiento continuo, lento, pero continuo, que va a ir ocupando el lugar que físicamente la carne vacuna no puede ocupar, porque tenemos menos oferta y porque estamos enganchados con la exportación. La exportación, vuelvo a repetir, todos los analistas internacionalmente viendo varias cosas. La primera, China sigue comprando grandes volúmenes de carne vacuna. 2. China ha mejorado en las últimas semanas los valores que paga por el Xinjiang, por la rueda, por la vaca en manta, por la vaca en corte, por el full set, por lo que sea. Yo diría que no estamos en el pico de marzo-abril, pero uno observa lo que cayó la carne vacuna. Si China es nuestro mercado de referencia, hoy estamos en valores muy parecidos a los de mayo. O sea, una vez que pasó ese pico estacional extraordinario que llevó, no sé, el Xinjiang cerca de los $9.000, y después se estabilizó en 8 y después empezó a caer, ahora hemos recuperado lo perdido, pero estamos muy cerca, 10, 12, 15% por debajo de lo que fueron los máximos. Pero cuando uno ve los cereales, cuando ve el trigo, cuando ve el maíz, cuando ve la soja, la pérdida de los precios internacionales, los lácteos, cuando ve la pérdida de los precios, esto ya pasó en el 2008. La caída brutal de todos los precios de los commodities en 2008, hubo un producto que se salvó de todo eso, que es la carne vacuna. No hay carne vacuna en el mundo. El margen para bajar los precios, inclusive de los chinos, es limitado. Entonces, los precios se han recuperado. China ha empezado a comprar para los festejos del año no lunar. Lo hace todos los años. Ya estamos en plena temporada de compras. Agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre. Los festejos del año no lunar chino empiezan el 23 de enero, una semana antes que lo que fueron los últimos 2 años. China está firme y hay, vuelvo a insistir sobre el tema, hay 2 cosas que están dando vueltas, que es lo que dan con mucho pesimismo los técnicos australianos, que dicen, hagamos lo que hagamos en algún momento, es probable, o altamente probable, que la aftosa, que la tenemos al lado y que se está difundiendo, no por toda Indonesia, se está difundiendo por varias partes de Asia, con el intercambio que tenemos de mercaderías, de viajeros, de turistas, de hombres de negocios y demás, no vamos a renunciar a no vacunar. O sea, nosotros la opción no es vacunar, la opción es rifle sanitario. En estos días se ha difundido mucho en la televisión australiana el testimonio de un experto que estuvo en el último brote de aftosa en Gran Bretaña, que recuperó con una matanza masiva de animales. Entre las 3 especies, contó este hombre, vacuno, porcino y ovinos, mataron 22 millones de animales porque no querían volver a vacunar, o no querían vacunar, querían recuperar el estatus que tenía.
en un mundo donde existe un intercambio tan intenso, los americanos también están muy atentos a este tema, que hace mucho tiempo que pasa si entra lactosa a territorio americano. Bueno, los australianos lo tienen a 600 kilómetros de sus costas y sobre todo lo que han visto, no pueden parar el turismo, que es masivo, es uno de los destinos más populares y más cercanos y más baratos. Hay decenas de vuelos de Australia a Bali, que es Indonesia. Y el otro tema, lo volvemos a repetir, durante mucho tiempo la mitad de los analistas decía Rusia finalmente va a terminar invadiendo Ucrania, la mitad le creía, el mercado no le creyó porque no tomó ninguna precaución para eso. Miren que esto va a suceder, finalmente sucedió. Esa profecía autocumplida ahora se está hablando con Taiwán. China está esperando el momento. China tiene, esto es curioso, China tiene indicadores económicos muy malos, le está pegando muy fuerte, por eso es más notable que el precio, las importaciones y los precios de la carne vacuna en China, los precios de importación y los volúmenes que necesite que compra sigan en este volumen, en estas alturas, en estos niveles. Porque China está fuertemente golpeada. Fue golpeado el mundo. Quizá la única noticia buena de estos últimos 15 días a nivel internacional es que aparentemente el brote inflacionario que parecía fuera de madre en Estados Unidos, en Europa y en China, aparentemente ha tocado un techo y tiende con el paso de las semanas a quietarse. Claro, son inflaciones del 8, del 9, del 10% anual. Y otro tema que ha afectado fuertemente las expectativas y el gasto de las clases medias, que son las que comen un bife, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en España. Hilton muy caído, toda la diferencia, todas las buenas noticias que vienen de China son noticias muy malas de Europa. Se ha quedado con un signo monetario, con un euro que vale 15 o 20% menos de poder adquisitivo que hace un año, y las familias les está llegando directamente y con ajustes que son casi diarios, la cuenta de la luz, la cuenta de las hipotecas, inmensa cantidad de familias que están pagando una vivienda a largo plazo, el aumento de los combustibles, el aumento del transporte, todo eso, la menor actividad económica y además, que ustedes lo están leyendo en los diarios, una ola de calor absolutamente aplastante. Con el paso de las semanas, los calores extremos van a quedar atrás y vamos a ver un poquito a ver cómo recupera un mercado del Hilton que hoy está, con suerte, en $12.000 y, como me dicen los exportadores, está en $12.000 y no está en 11.000, 11.500, sencillamente porque del lado argentino, en general en Sudamérica, hay menos oferta, no por otro tema. Entonces, aumenta la importancia de China. China está mostrando señales muy buenas. ¿Cuáles son las actitudes o cuáles son las posiciones que uno podría tomar, no habiendo un mercado de futuros, en relación a qué pasaría si se produce alguno de los dos insucesos? Estoy hablando del de Australia con lactosa. Entonces lo que ve es que cualquiera sea la ayuda que está proponiendo hasta pagar la vacuna y ponerse al frente, en Indonesia son miles de productores muy chicos de rodeos pequeños, que es muy difícil, no lo pueden hacer la autoridad de Indonesia, menos los asesores veterinarios de Australia, de lograr que vacunen y controlan, y es a la vista que la lactosa se ha difundido de una manera explosiva. Bueno, son dos cosas. Después si sucede, sí, pero ¿cómo no nos dimos cuenta que eso iba a suceder? O sea, desde el punto de vista internacional, Australia está observando otra cosa, que es que en cualquier conflicto que haya, es un aliado natural, importantísimo a los americanos. Si hasta ahora, sin guerra, los 8 o 10 frigoríficos más importantes de Australia, con destino a China, siguen deslistados, los bajaron por algunos motivos que nunca explicaron por qué, o se explicaron no eran razonables, fueron después de aquella iniciativa de las autoridades australianas que se dio en el 2021 de organizar o alentar una investigación para ver el origen del virus en China. Los chinos dijeron, ¿cómo? Entre todas las represalias en mineral de hierro, en carbón, en cerveza, en frutas, en cebada, en
En carne sencillamente deslistaron los 10 frigoríficos. De esos 10 frigoríficos son en muchos rubros, especialmente la carne enfriada, que tanto había avanzado dentro de un nicho en el mercado Australia, el mercado chino, son los que deslistaron. O sea, Australia ya conoce lo que es meterse con los chinos. Ahora, volvemos a repetir siempre, si hubiera sido por Chile, por Israel, por la Unión Europea, por la cuotita de Estados Unidos, por lo que teníamos que ver residual, que era nada, y a bajos precios de Rusia, si era por esos mercados, Argentina estaría exportando probablemente 500.000 toneladas. Apareció China y todo esto se fue. Este es un volumen enorme y es un volumen que no tiene límite. El límite lo pone el que provee. Entonces, no son pocos los países hoy en la emergencia que existe de carne vacuna en el mundo que si se le dan las condiciones pueden proveer un volumen adicional para proveer esta urgencia china. China ya se sabe que en los años próximos todo lo que aumente el consumo de carne vacuna va a provenir de la importación. China no tiene ni ventajas ni comparativas ni competitivas para producir carne vacuna. Y además la produce a precio entre el doble y el triple que el mercado internacional. Siempre lo decimos a modo orientativo, el ganado en pie en China vale aproximadamente $5 el kilo en pie, kilo vivo, vale unos $9 en gancho y vale unos 16 a $20 al mostrador, siendo que la mayor parte de la carne se vende en los mercados calientes en la calle. Pero digo, lo que uno está observando es un panorama, claro, muy dependientes de China, pero yo creo que erróneamente hace meses que estoy esperando que en algún momento se tome conciencia de la situación de balanza comercial, de las deudas que tenemos que pagar, se tome conciencia de que de los pocos sectores que si les saca el pie de encima están en condiciones de proveer 1.000 o 1.200 millones de dólares anuales adicionales a la balanza comercial. En todo el mundo, en los últimos meses, estamos viendo un CIF, una serie de precios CIF de China. Desde enero, 6.400, 6.500, 6.600 dólares la tonelada, 6.700, 6.800, 6.700, 6.600, pero siguen siendo valores, esto por graficar el precio de importación de China, que es por lejos el primer comprador del mundo, es el 35% del mercado mundial. Si no es más, porque siempre contamos que tiene un contrabando intenso a través de sus fronteras, que ahora está limitado, que es otro dato que juega a favor de los que pasamos por la aduana, como es Argentina, como es Uruguay, que no vamos ni a Hong Kong, ni a Vietnam, ni a Malasia, de ahí se triangula y se va, que se paga mucho menos además la carne. Entonces, un panorama internacional que dentro de la extrema complicación y dentro del panorama de que el mundo aparentemente, todos los indicadores dicen que está entrando o va hacia una recesión moderada, cuya duración no sabemos y cuya profundidad no sabemos, el tema de la inflación también aparentemente por los indicadores de estas últimas semanas daría impresión que ha tocado un techo y ha empezado a ceder dentro de niveles muy altos. Eventuales subas adicionales de la tasa de interés de la Reserva Federal ya se están revisando. O sea, el panorama internacional que estaba muy complicado hace 15 o 20 días, hoy parece que tiende a no empeorar con la velocidad con que se pensaba, tiende a mejorar dentro de lo importante, lo grave que está. Y en el rubro nuestro, la ganadería argentina tiene un señor, que son los chinos, que los compra 23 de cada 100 kilos que producimos, que la presencia y los precios que está dispuesto a pagar es decisivo. Alguien puede decir, el consumo interno sigue siendo, si la exportación es el 30, el consumo interno sigue siendo el 70, pero el consumo interno en el estado que está hoy en día es imposible que lidere un proceso de desarrollo de la ganadería argentina. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.